Bueno, muchas gracias. Si podemos apagar las luces, Susi, no sé si ven bien de ahí. Bueno, no va a ser una clase habitual, no es una clase convencional. Si vamos a hablar de eco transesofágico con válvula aórtica, la verdad que serían 15 minutos que le puedo mostrar, y nada más porque es relativamente sencillo como para mirar y demás. Vamos a ver, y lo que quieren los que dirigen este curso, que ya le di la charla, es hablar de otro aspecto, de otro lado y de otra forma de la estenosis aórtica. Bien, entre esas cosas que vamos a ver, va a ser una de las cosas puntuales, es la incongruencia área gradiente. Esperen, voy a sacar esa función que es mala. Espérenme, ahí está. Es la incongruencia área gradiente, ¿sí? Que son las cosas que nos pasan habitualmente. Las formas de medir que tenemos el área valvular aórtica, las distintas maneras que tenemos, las formas diferentes. El índice de pérdida de energía, que es un tema tabú, que muy pocos lo informan y muy pocos lo entienden. Y en la creencia del bajo gradiente, bajo flujo, en lo personal, yo voy poco a misa, no sé ustedes si es una opinión personal, esto, en muchas de las cosas que yo digo no van a estar en los exámenes, sino simplemente es para abrir la cabeza de ustedes, para que ustedes piensen diferente y para que tengan una oportunidad de tener disparadores que les hagan pensar en trabajos futuros o directamente pensar en forma diferente a lo que habitualmente la máquina de publicar nos lleva. Estos son imágenes que son muy lindas, ustedes las van a ver, y acá tenemos una vista de una válvula aórtica intracardíaca, con una cámara intracardíaca, y miren lo más parecido que es el eco transesofágico 3D a esto. Nos hemos acercado muchísimo a la vista del cirujano, y podría mostrarle también cosas como esta, que son tres cúspides, como vemos aquí, una válvula tricúspide vista desde la unión sinotubular, una válvula bicúspide, también vista con su RAFE, en este caso en hora 5. Aquí vemos una válvula unicúspide, muy difíciles de ver, o pueden pasar años hasta que encuentren en un paciente adulto, y una cuatricúspide también muy difícil de ver. Como ven, son imágenes muy lindas que aportan relativamente poco al 2D habitual. Y así se ve una estenosis aórtica por eco transesofágico 3D. Todo esto es un eje corto, tocando solamente un botón vivo, LIP, en el cual en un segundo tienen una imagen como esta. Como les decía, la realidad es que aporta relativamente poco al 2D. No es poco, sino relativamente poco. Es decir, el transesofágico 3D a la válvula aórtica nos ayuda bastante en todo lo que es los límites anatómicos. Ahora, en definir si es 3D o 2D, yo antes lo defino ya con el bidimensional. Es simplemente una proyección del 2D, el 3D. Pero lo más interesante para ustedes, y lo que me meto en el tema puntual, es en la incongruencia área gradiente. Ustedes saben, y lo ven todos los días en su práctica diaria, que muchos pacientes tienen un gradiente medio relativamente bajo y un área menor de 1, entonces no saben qué hacer con ese paciente. Es muy fácil, los extremos, son muy fáciles los extremos, cuando es leve, es fácil, cuando es severa y tiene 4 metros de velocidad también, cualquier residente se da cuenta de eso. El problema es entre 2 y 4 metros, y más específicamente entre 2.5 y 4 metros. Ahí nos hacemos un embrollo infernal, y a ver si el transesofágico nos ayuda, nos va a ayudar, sobre todo el 3D, a poder dilucidar esto. ¿Cómo resuelvo entonces la incongruencia área gradiente? ¿Hay manera de apagar esta luz, saben? ¿Cómo resuelvo entonces? Bueno, primero vamos a tratar de entender la incongruencia área gradiente Vamos a tratar de entender de dónde sale la incongruencia área gradiente para que no me pase lo de Sergio Denis, ¿no? Porque estoy a punto que me pase. Estuve a 1 metro que me pase recién, menos de 1 metro, 10 centímetros. La falta de adaptación en la historia y los errores de medición. La falta de adaptación. ¿De dónde salen las guías? ¿De dónde sale el -1 de área? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, es muy interesante porque tiene que arrancar hace 60 años o más, les diría, en el cual la fórmula que hacemos todos los días, la fórmula de la ecuación de continuidad, está basada, por supuesto, y arranca con hemodinamia. Cuando hemodinamia era todo el diagnóstico, el Doppler todavía no existía. En ese caso puntual, lo que hizo Gorlin y Gorlin fue hacer una fórmula que dijo
que el área valvular aórtica efectiva, no es la anatómica, es la efectiva, corresponde al volumen minuto por Swan-Ganz dividido velocidad. Como velocidad no puede medir hemodinamia, entonces, ¿qué hicieron? La raíz cuadrada del gradiente medio. A partir de ahí, estamos hablando de los 50, a partir de ahí se medía y era el gol estándar hasta que llegó el Doppler. Y el Doppler dijo, momento, si miden velocidad, yo soy el mejor. ¿Qué mejor que yo para medir velocidad? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, flujo de dónde lo saco, del tracto de salida sobre velocidad de la válvula, entonces listo, ya tengo el área valvular aórtica efectiva. ¿Qué quiere decir área valvular aórtica efectiva? No es el área anatómica, es el área de la vena contracta, no el área de la... ¿Esto qué quiere decir? Se lo voy a explicar muy fácil. Si yo ahora dijera fuego, y ustedes tienen que levantarse todos corriendo hacia la puerta, vamos a pasar por el marco. Ese es el área anatómica. Pero en el momento que yo paso por el marco, cada uno de nosotros somos un glóbulo rojo, nos vamos a, ¿cómo se dice cuando uno se repliega? Nos vamos a deformar para poder pasar todos juntitos, y el momento que pasamos, alguien mide nuestro diámetro o nuestra área de glóbulos rojos pasando por el marco, dice, esta es la vena contracta, que es un poquito después, en el momento que baja la presión, un poquito después del área anatómica. Y es un poquito más chica que el área anatómica también. Ahora nos vamos a referir a todo esto. Bueno, es lo mismo medir entonces para eco que para cateterismo. Ustedes dirán, pero esto usted no estuvo en 48 millones de ateneos discutiendo cuál es el gol estándar entre hemodinamia y eco, ahora viene a hablar de vuelta de hemodinamia. Sí, porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es recuperación de presión. Acá tenemos la base para entender toda la fisiopatología de la estenosis aórtica. Dentro del corazón se mueven dos fuerzas dinámicas a modos de presión. Una es la energía estática o presión estática y otra es la dinámica. En el momento que se contrae el corazón, se ponen en juego estas presiones y el flujo, la sangre pasa de una energía estática a una energía dinámica o cinética. Hasta acá no hay mucha pérdida de energía y se dan cuenta por esto, por eso se lo puse acá. Ustedes hagan un estudio y vean la turbulencia que se genera después de la válvula, nada que ver con antes de la válvula, salvo que tengan obstrucción en el tracto. Supongamos que no hay obstrucción, no hay turbulencia previa, no hay pérdida de energía, no hay prácticamente trabajo para el ventrículo hasta que pasa por un orificio donde tiene que aumentar la velocidad, y porque aumenta la velocidad, y acá vamos a ver, aquí, porque aumenta la velocidad justo aquí en el orificio anatómico, ahí entonces en el momento que aumenta la velocidad, y ustedes lo saben por el efecto Venturi, el tubo de Venturi, en el momento que yo aumento la velocidad en un tubo, lo hago más chiquitito, baja la presión, y esta es la zona de la vena contracta. Este es el orificio anatómico, y esta es la vena contracta. En el momento que paso por acá, y tengo que aumentar la velocidad para poder pasar, desacelero. Dije antes que la aceleración no tenía mucho gasto de energía, pero la desaceleración sí. Y toda esta turbulencia de acá es la desaceleración del flujo. Y ahí sí, se pierde mucha energía y el ventrículo tiene que hacer mucha fuerza para pasar por ese orificio y esa energía se pierde. Pero parte de esa energía se recupera, parte no. Parte de esta energía cinética pasa de vuelta a ser energía potencial o energía estática, y esto va a depender del tubo, del tamaño del tubo, de la raíz de aorta, o en este caso de la unión sinotubular, o de todo lo que es la unidad funcional de la raíz de aorta. Si el tubo es chico, va a recuperar más presión. Si el tubo es grande, y estamos hablando de una dilatación de aorta, no va a recuperar mucha presión. Vamos a ver las diferencias. Entonces, ahí tenemos la energía dinámica, que parte se convierte en estática, parte no, parte se recupera presión. Esta es la zona de menor presión en todo el circuito, y acá vuelve a recuperarse la presión. Entonces, si yo tengo un catéter de hemodinamia, mido aquí, puedo hacer pullback, me lo va a escupir, puedo hacer lo que quiera, no lo voy a medir bien, con lo cual la única forma que tengo de medir es con un catéter aquí y uno aquí, y voy a medir la diferencia de gradiente, tomando en cuenta la recuperación de presión. Es decir, que hemodinamia está tomando en cuenta que ya recuperó la presión, y en el fondo estos 80 milímetros de mercurio son los reales que van a llegar hasta el dedo gordo del pie. Esta es la presión efectiva real. ¿Qué pasa con eco? Bueno, eco no mide de punta a punta, mide gradiente máximo instantáneo. Al medir gradiente máximo
instantáneo, lo que está midiendo entonces es el sitio de menor presión. ¿Y cuál es el sitio de menor presión? La vena contracta. Entonces me está tomando desde la vena contracta hasta el ventrículo izquierdo y me da mayor gradiente. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Los dos. Son dos formas diferentes de medir. Pero tenemos que saber qué estamos midiendo. No es que uno es mejor que otro. Por eso siempre y generalmente, durante muchos años, antes que me pase lo de Sergio, voy a adaptarlos por... Durante muchos años nos ha pasado, ahora no, nos ha pasado que cuando un paciente había dudas, iba a hemodinamia y nos decían, pero tiene 80 gradientes, ustedes dicen 110, o ustedes dicen 70 y dice 40. Bueno, es por esto. Porque ellos ya tomaron la recuperación de presión, siempre y cuando, tomando en cuenta que lo han hecho bien y que nosotros lo hicimos bien, por supuesto. Estamos hablando en condiciones ideales. Bien, ya entendimos esto de la recuperación de presión. Entonces, por lo que vimos, a 1 centímetro de área por hemodinamia le corresponde 28 milímetros de mercurio de gradiente medio, y cuando lo hacemos por eco corresponde a 26 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, perdón, a igual gradiente medio, el área del eco corresponde a 0,85 y el área de hemodinamia corresponde a 1. Por la razón que yo les conté recién. Porque en realidad no estaría contemplada la recuperación de presión por eco. Bien, en base a esto y a lo que ustedes han visto también en la práctica diaria, hice este gráfico para que vean y para que entiendan que si yo tomo en cuenta los parámetros habituales, como un tracto de salida de 2, con 1 metro de velocidad del tracto, o 2,09, 1,9,09, la inmensa mayoría de los estudios que hacen hoy en día tienen estos valores, van a encontrar que la inmensa mayoría de pacientes entre 3 y 4 de velocidad, como tengo acá, 3 y 4 de velocidad, van a estar por debajo de 1, o sea que van a ser todas severas de acuerdo a las guías internacionales. Y ahí está la incongruencia área-gradiente. Lo que hizo el consenso argentino fue bajar a 0,8 y hoy por hoy, no es en todo el mundo esto, es aquí, tomamos 0,8 como un parámetro de seguridad, lo cual es lógico, o 0,48 barra centímetros cuadrados barra metro cuadrado. Bueno, pero lo interesante es que todas las guías se basan en los criterios de seguridad del cateterismo y no del eco. Por eso, poner 0,8 es más lógico. Bien, secretos para ustedes, esto ya lo conocen, no vamos a decirle nada de esto porque ustedes lo saben. Pasamos, la ecuación de continuidad. El problema va a estar siempre en el área del tracto de salida, ahora lo vamos a ver. Esta es una diapositiva que hice hace 20 años, en el año 2001, 18 años. 2001. Les decía, ojo que cuando medimos 1,8 voy a tener 0,72 con estos parámetros medios de 1 metro y 3,5, incongruencia área gradiente. 1,8, cuando mida 2 va a dar 0,89, cuando mida 2,1 me va a dar 0,98 y cuando mida 2,2 me va a dar por encima 1,08. Es decir, salgo de una leve a una severa de acuerdo al residente o al médico o al operador o al técnico que haga el estudio. Fantástico. Entonces, decía a todos, hay que medir bien el tracto de salida. Midámoslos bien. A 18 años de eso que digo, por más que lo midan bien, lo van a medir siempre mal. O sea, no hay manera que lo midan bien, no se preocupen, lo van a medir y lo que están midiendo no es real porque la fórmula que vimos recién asume al tracto de salida como un círculo, como algo circular, y no es un círculo porque nada en el corazón es circular. Entonces, todo lo que ustedes, los cálculos que ustedes hacen basados en una circunferencia no son reales, porque nada es circular. No encontré un solo círculo perfecto dentro de una circunferencia, tenemos lo mejor, adentro del corazón. No hay. Entonces, obviamente que este es el error potencial más frecuente. Y miren esto lo hice con un eco transesofágico, pero tomando, no poniendo play, sino cada frame alineé perfectamente bien en planos ortogonales para que sea realmente un tracto de salida, porque ustedes saben que el corazón tiene un movimiento de traslación, de rotación, entonces yo no puedo poner play y pensar que lo que está pasando es real. Tengo que en cada frame alinearme, corregir de vuelta los movimientos y ponerme, como estoy ahí, perfectamente alineado. Para que ustedes vean, mientras yo hablo, qué pasa en la sístole y qué pasa en la diástole dentro del tracto de salida. Ustedes están viendo que ahí tienen el 1, 2, 3, ahí lo pongo en cámara lenta, ahí va en cámara lenta, ahí arranca. Sístole es parecido a un óvulo y se va cerrando a fin de sístole.
diástole se aplana totalmente, y ahora que veo que se aplana, pienso en la insuficiencia aórtica cuando hago área versus área, área de Y versus tracto que estoy midiendo, porque si ustedes lo miran ahí, permanentemente cambia el tamaño del tracto en diástole. Y en sístole, si bien no cambia, sí cambia el tamaño, no cambia la morfología, que sí cambia en diástole. En sístole, lo que ocurre es que se hace más chico a medida que avanza la sístole y tiene esta forma que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre que en un eco transesofágico 3D, como estoy viendo acá, yo puedo medir 3.14 de área, o sea, 2 centímetros, pero no mido el diámetro mayor, que es el diámetro lateral. Es decir, mido el más chico, que es el diámetro antero-posterior, que es este que está acá. Es el diámetro antero-posterior. Entonces, al no medir el otro diámetro que me falta, obviamente estoy siempre subestimando el tracto de salida por 2D. En este caso la diferencia fue de 3.14 a 3.17. Hicimos un trabajo donde demostramos que es cierto todo esto y que el índice de esfericidad es lejos de 1. También lo han demostrado otros autores en Argentina. Acá vemos a Manuel Falconi, que ustedes lo conocen muy bien, y que también ha trabajado mucho en esto y hemos llegado a la misma conclusión. Bien. Esto es una de las mentiras que vamos a ver, ya lo vimos recién. Hicimos un trabajo que es muy interesante y creo que si se tienen que llevar 5 conceptos de esta charla, uno es este. Uno es este. Comparamos la medición del tracto de salida en pacientes normales versus pacientes con estenosis aórtica severa. Y ya ustedes están pensando a dónde voy a ir con esto. Porque si yo estoy tomando en cuenta pacientes normales, estoy tomando en cuenta pacientes que no tienen tracto con calcio, ni anillo aórtico con calcio, ni tienen proyección de calcio de las valvas hacia el tracto, estoy tomando un tracto limpio. Y todas las guías miden y hablan de gasto cardíaco, de tractos limpios, no de tractos sucios como los que medimos con estenosis aórtica. Entonces, ¿qué pasa? Vimos lo que ya suponíamos, que si yo mido el tracto de salida normales, la diferencia entre 2D y 3D no va a ser tanta como si lo mido en pacientes con estenosis aórtica severa. ¿Y la culpa de quién la tiene? La tiene el calcio. Miren ustedes este paciente que fue medido por uno de nuestros operadores como 1.8 y ha puesto un área muy baja. Después hicimos por transesofágico 3D, fuimos mirando un poquito más y después vamos a hablar de qué es anillo aórtico, porque también te puedo decir que anillo aórtico no existe, que es algo absolutamente virtual. Pero bueno, hay gente que lo mide en la conjunción justa que está aquí entre la valva y lo que debería ser el anillo aórtico que no existe, o yo lo mido a 5 milímetros de esta conjunción aquí, o a 8. ¿Por qué? Porque me baso que el pulsado yo lo coloco aquí, no lo coloco acá para medir, lo coloco acá en el medio. Ahí lo coloco. Entonces, ¿para qué me voy a meter dentro de lo que supuestamente es el anillo virtual? No, salí de la turbulencia. Entre 5 y 8 milímetros, medime cuánto mide el tracto, porque en el fondo yo estoy haciendo gasto cardíaco, que es diámetro por BTI. ¿Dónde pongo el pulsado? Bueno, donde pongo el pulsado tengo que medir el tamaño de lo que sería el tubo. Bien, miren la diferencia que hay cuando uno corrige la medición por otros métodos. O, en este caso puntual, vamos a ver, este es el mismo caso, y ya se veía en el bidimensional del 3D que no es un área crítica como pensábamos, sino que realmente cambió. Otro caso, por ejemplo, lo mismo. Este paciente me dieron 2 centímetros desde transtorácico y dijeron que tenía, me dieron menos 1.2 centímetros aproximadamente, y dijeron que tenían 2 centímetros de área de tracto. 2 centímetros de área de tracto. Medimos por transesofágico 4, es el doble. Entonces pasamos de un área crítica a una estenosis relativamente, casi le diría que sale de la severidad, de acuerdo al consenso argentino. Solamente por medir bien el tracto de salida, nada más. Entonces, volvemos a la diapositiva que yo les mostré antes del canal de Volver, donde decía que por más que midan lo que midan, no es cuestión de medir bien, sino es cuestión de entender que nunca lo van a medir bien por 2D. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, en la estenosis aórtica. Entonces, todos los cálculos que se basen en bajo gasto en estenosis aórtica, no solo que van a arrancar mal porque es una mala medición, sino que lo hicieron en pacientes que no tenían calcio en el tracto de salida. Bueno, ¿debería ser el patrón de oro el área de valor efectiva? Bueno, ya les conté que hablar de patrón de oro
es un poco complicado. Sí hablar de patrón de referencia cotidiano y habitual, que es el ecodoppler color, y entendiendo que cada vez que miro no tomo en cuenta la recuperación de presión. Entonces, yo tengo que poner, debería poner en el informe, no lo pongan, o si quieren pónganlo, pero piénsenlo por lo menos, estenosis aórtica con un área valvular aórtica efectiva de 0,8 sin tomar en cuenta recuperación de presión, salvo que la quiera tomar. Pues yo no la tomé. Ni el gradiente tampoco estoy tomando de gradiente instantáneo, tampoco le resté la recuperación de presión. Bueno, entonces, vamos acá a ver el área anatómica. Ya vimos el área efectiva, dijimos que era, y ahora vamos al área anatómica un poquito antes de la vena contracta, es el área real, ahí, aquí ya no hay tanto juego de pérdida de presión o no, es prácticamente es muy sencillo, medir el marco de la puerta, como decía yo recién, con lo cual ustedes lo han hecho seguramente con transesofágico 2D multiplano. Hace muchos años escribimos este trabajo, que tiene ya más de 20 años, casi 25 años, cuando llegó el primer multiplano a Argentina, y lo hicimos, y nos dio muy bien, estábamos muy contentos, y durante años lo teníamos como un verdadero gol estándar, hasta que llega el 3D. Cuando llega el 3D nos damos cuenta que no estaba mal medido el 2D, pero a veces no estamos bien alineados y no sabemos si estamos bien alineados. Uno de los puntos fuertes que tiene el 3D es poderme colocar en planos ortogonales, alinearme en esos planos y cortar yo una especie de axial en un corte más abajo, donde quiero cortar exactamente. Y ahí medir por planimetría. Como ven ustedes aquí. Aquí lo que yo estoy haciendo es poner planos ortogonales, ahí logrando, ahora van a ver cómo lo corrijo. ¿Ven? Ahí, eso. Esta corrección de los planos ortogonales es clave para medir cualquier cosa dentro del corazón. Y para estar, no preciso, pero un poco más cercano a la precisión, a lo que sería la realidad. ¿Sí? Un poco más cercano. Es el mismo concepto de la resonancia y de la tomo. Si alguno de ustedes hizo una vez tomo o jugó con el software de tomografía o de rezo, es lo mismo. Son planos bidimensionales, porque estos son planos bidimensionales, ortogonales, en el cual yo tengo la posibilidad, como ustedes acá, en este plano axial, yo acá me alineé correctamente, como ven estoy alineado la aorta, pasando exactamente por el medio, y aquí tengo entonces lo que correspondería a la válvula aórtica. Y ahí sí mido planimetría. Ustedes me dicen, pero es mucho mejor que medir por 2D. Es un poquito mejor. Hemos hecho un trabajo, ahora lo van a ver, entre la diferencia de medir en uno y otro, y obviamente sobreestimo con 2D, porque corto, no sé dónde estoy cortando. Si corto a nivel de donde cierran las valvas, donde cierra más antes, después, un poco anterior, un poco después, no sé dónde estoy cortando. Corto donde la veo bien. Esto que ven ustedes acá, que si se puede ver que se ve 45 millones de veces mejor acá, o en la pantalla de donde lo hacen, es la forma que tengo en un solo frame, en mesosístole, de hacer 16 cortes. Con lo cual, si ustedes dividen 1 dividido 16, van a ver que van a tener cortes cada 0,4, 0,5, igual que la tomografía. Esto se llama una herramienta multislice del eco transesofágico que es fantástico. Por supuesto, si trabaja offline, sí es cierto. Por supuesto que esto no es fácil hacerlo en el día a día y no se puede interrumpir una lista de 45 ecos que tienen dentro de una mañana para ponerse a jugar con esto. Esto se pide, se hace en su casa, se hace después de hora, se hace en el mismo lugar, pero nunca en el momento que están trabajando. Entonces, ¿para qué? Claro, obviamente que son para pacientes con una incongruencia aérea gradiente, pacientes que dicen que van para TAVI, y uno dice, pero este es para TAVI. La verdad, o sea, es para definir un paciente, o qué herramientas tengo yo para discernir entre un paciente que tiene un área gradiente incongruente y no sé si es o no quirúrgico el paciente. Bueno, esta es una de las formas. Bien, seguimos. Ven acá, miren, 16 cortes tengo ahí, ¿vieron? 16 cortes, es más, yo ese centímetro lo puedo ampliar o lo puedo disminuir cuantas veces quiero. ¿Y qué voy a medir? En este frame solo, como ven ustedes acá, en ese frame, como ustedes ven acá, ahí está, miren, 16 cortes tengo. Y voy a buscar, en este frame que estoy en mesosístole, voy a buscar exactamente el lugar donde mejor veo las valvas, mejor las defino y más chico es. Y no busco un solo corte de ese frame, busco 3 o 4 cortes. Y hago un promedio de ese instante, de ese frame en mesosístole. Por lo cual estoy más cerca de la verdad, aunque la verdad va a ser difícil que la pueda tener.
Bueno, esto es lo mismo, pero acá ya amplío, ven los cortes, y me voy hacia el tracto de salida a 8 milímetros o a 5 milímetros, ahí paso el plano azul es este que está aquí, ahí lo van a ver, y ahí entonces tengo, y mido no solo la válvula, sino que también mido el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con lo cual ahí tengo una medición también en mesosístole más exacta de lo que está ocurriendo. Bueno, aquí lo vemos más ampliado, ya. Miren cuántos cortes puse en esta válvula. Acá corté, en vez de 16, 9 cortes para ver un poquito mejor. Eso lo manejan ustedes como quieren. Estoy correctamente alineado, como ustedes aquí. Acá tengo que pasar, esto requiere entrenamiento, sí, pero ustedes lo hacen habitualmente. Lo hacen a veces hasta en transtorácico, se puede hacer cuando la ventana es muy buena. Y ustedes a veces pueden medir por perimetría en transtorácico también. Bien, entonces como les decía, se puede hacerlo en protosístole, en mesosístole o en telesístole. Yo, ¿en dónde lo hago? En mesosístole, lo hago en el frame que está en el medio, puedo hacerlo en varios, se puede hacer promedio, ahí vemos mejor dónde mediría. ¿Sí? Acá no, acá no, acá no, acá no, 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 y me quedan estos tres. Este no, y estos dos. Y de estos dos, confieren en este. Es el lugar donde mejor veo y el más chiquito de todos. Hicimos un trabajo, como les conté, lo hemos presentado, en el cual comparamos el área por perimetría 3D versus el transtorácico 2D, y obviamente estamos subestimando casi un 20% la medición por área valvular órtica efectiva. Al final de esta charla, el segundo concepto que se va a llevar es que el área valvular aórtica efectiva por 2D siempre sobreestima la severidad de la estenosis y subestima el área. Siempre va a dar un poco menos de lo que es en realidad. Esto, que lo vamos a demostrar ahora, fue observacionalmente visto millones de veces en los quirófanos cuando me tocó entrar, no millones yo, sino millones todo el mundo, y le puede pasar a ustedes también, que tienen mi misma edad y mi misma experiencia en años, y no tienen canas, pues, pero tienen canas las dos tienen canas. ¿Les ha pasado cuando va al quirófano que dice, ¿cuánto tiene el área 06? Mirá, vení, mirá, y pone el dedo cirujano, ¿esto tiene 06? Decirle a tus chicos que se equivocaron. Esa frase la escuché un montón de veces, ya desde Albertal, que la venía escuchando. Pero, claro, no a los residentes. Pero en realidad es porque tenían razón, porque siempre estamos sobreestimando la severidad y subestimando el área porque medimos mal el tracto. Ya con eso ya, bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, si estoy siempre con un error, saco el error y pongo el área del tracto de salida y hacemos un área efectiva, pero con el área donde mejor la mido, que es el 3D. Pero no mañana o pasado, en el momento. Es decir, estoy con el paciente anestesiado haciendo el transesofágico, cambio el transductor, mido la integral de flujo y la velocidad, cambio el transductor, el paciente sigue con la misma frecuencia cardíaca, sigue tranquilo, no hubo ningún cambio hemodinámico, vuelvo a cambiar el traductor y capturo en 3 cámaras una vista de válvula órtica full o LIF, cualquiera de las dos, y entonces después analizo, entonces en el mismo momento tomé la integral de flujo con esa presión y esa frecuencia cardíaca y tomé el TRAC. Y con esto le pusimos fusión 2D, 3D. ¿Se puede medir? Bueno, esta es la verdad de la cosa. Lo hicimos en todas las sístoles, o sea, tomando frame en cada una de las sístoles para que sea bien correcto. Después me di cuenta que si hago promedio me va a dar lo mismo que mesosístole, que es muy interesante. ¿Para qué voy a hacer un promedio de frames que me lleva un tiempo enorme si con el mesosístole ya estoy? Bueno, lo hicimos y nos dio lo mismo. Acá está, y esto lo presentamos y nos dio esto que ven ustedes aquí. Miren ustedes que la fusión 0,8 es un poquito más que la planimetría, no debería ser, porque yo les dije antes que el área efectiva de la vena contracta es menor que la área anatómica, y acá estoy midiendo lo más parecido a un área anatómica. Perdón, acá. Con lo cual esta debería ser un poquito mayor que esta, porque esta es efectiva. En el fondo yo lo que hago es una ecuación de continuidad que solamente saqué el error del tracto de salida y puse algo que tiene menos error. Bueno, pero evidentemente o medimos mal la planimetría, que puede ser también, o estamos sobreestimando algo. Lo lógico sería que nos dé al revés. Bueno, ¿preguntas de esto hasta ahora? ¿Ven esto habitualmente? ¿Ven esto habitualmente en el día a día? ¿Piensan así?
¿Alguno? Doctor. Espera, porque para que te escuchen. No, no es muy interesante igual lo que voy a decir yo, pero no vale la pena, creo. Pero hay pacientes que tienen, encima le agregamos una dificultad que acá en la clase no está, que es si el paciente tiene disnea con áreas no tan severas, o tiene disnea con áreas leves, entonces ahí hay una variante más todavía, que es la que a uno le preocupa como médico tratante, o como la persona que le da información al médico tratante. Hay pacientes que nos cierra el síntoma que tiene para el área que tiene, y a eso encima le agregamos el error nuestro en la medición. Sí, tal cual. ¿Y cómo saber si un viejito de 85 años tiene disnea por la válvula o porque tiene anemia o porque está viejito o porque no tiene masa muscular? ¿No? Sí, por eso, esta es una charla muy técnica, pero que por lo menos no todo el mundo tiene un transesofágico 3D, ni tampoco se puede hacerla a todo el mundo, porque en el fondo estamos haciendo a las incoherencias, a las discrepancias, a cuando el cirujano dice, che, fíjate si tiene realmente estenosis aórtica, o lo dice, che, fíjate que va para tal y no sé si tiene o no. Bueno, a ese grupo, pero por lo menos nos abre la cabeza, nos hace abrir la mente, disparar para cosas y decir, bueno, esto me puede dar mal por esto. O, por ejemplo, decir, si tengo un tracto de salida de 1.9 y no sé si me dio 1.9 o 2, y ponele 2.1 porque tenés un 20% mínimo en una estenosis aórtica. Es más, hasta pensamos hacer un corrector, un coeficiente de corrección de un 15%, 18%, 20%. Porque en el fondo tenemos esa es la medida que en 85 pacientes nos está dando. Siempre. Entonces, sí. Micrófono. No, también por ahí otra pavada, ¿no? Pero por ahí estimando el tracto con la fórmula, digamos, quizás sería más cercano a la realidad, podría llegar a dar un poquito más. ¿Qué fórmula? Una que uno calcula el tracto para la persona, digamos. ¿Viste? Sí. El teórico, claro. Y habría que verlo. Pues mi jefe, el doctor Lardani, que falleció, que fue nuestra guía, siempre me decía, Martín, cuando no sepas qué poner, ponle 2. Claro, sí, pero... Y después de eso y trabajar con 3D y equipos que él no pudo ver bien y todo, al final la media es 2. 2, clavadito, 2.04. Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a meternos en un terreno complicado. Todo lo que escuchen ahora puede no ser cierto, todo lo que yo digo ahora puede no ser real, y esta es mi opinión personal, no es la opinión de la Sociedad Argentina de Cardiología ni por casualidad, es mi opinión personal. Pero por lo menos va a ser otro elemento más que les pueda abrir la mente y disparar ideas. Bajo flujo, bajo gradiente. ¿Qué es el bajo flujo, bajo gradiente? Ustedes lo saben muy bien. Bueno, en esa incongruencia área gradiente, de un gradiente menor de 40 y un área menor de 1, está el 35% de la incongruencia área gradiente, es el 35% que le dio al grupo canadiense de Dufesil, Hachicha y Pivarot, que los sigo, realmente son muy buenos. Ellos publican en el año 2007 que esa incongruencia en realidad en el fondo era bajo gasto cardíaco y que tenían un 35% de incidencia de bajo gradiente, bajo gasto cardíaco paradojal porque la fracción de eyección era normal y era mayor del 50%. Y esto fue lo que publicaron y a partir de ahí se armó mucho lío y mucho revuelo porque mostraron que tenía peor pronóstico y que entonces podía ser una indicación quirúrgica precoz los pacientes que tuvieran bajo gradiente, bajo flujo paradojal. Entonces repasamos, para los que no se acuerdan, bajo gradiente, bajo flujo paradojal es área menor de 1, descarga sistólica menor de 35 mililitros por metro cuadrado, tracción de eyección preservada, 50% preservada, podemos discutir todo esto, todo, y gradiente medio menor de 40. Esto, 35% en 512 pacientes, hecho en forma retrospectiva, mirando historias clínicas, les dio esto. Bien, estas características, ellos también lo vieron, se da más en mujeres, en volumen de fin de diástole chiquitos, en un remodelado concéntrico, en pacientes que tienen mayor edad, en pacientes que tienen mayor hipertensión, y en pacientes que tienen mayor índice ZA, que es la carga vasculoarterial o vasculovalvular.
¿Se acuerdan del índice ZA, que es ni más ni menos que la suma de la presión sistólica por manguito, que es lo básculo, con lo valvular, que es el gradiente medio? Bueno, ahora lo vamos a ver después eso. Es decir, todos estos parámetros que ustedes ven acá, por sí, salvo mujeres, que en realidad las mujeres se mueren después que los hombres, ustedes saben bien eso. Los que estuvieron en el curso nuestro en estrozadina saben por qué. El desgaste que nos mata, el desgaste de ustedes. Entonces acá ustedes ven que todo esto implica mayor mortalidad per se. Es más, el remodelado concéntrico sin hipertrofia lo describió Richard Devereux en el año 1985, diciendo que solamente el remodelado concéntrico tenía peor pronóstico que el que no lo tenía. No hablemos de hipertrofia. Es decir, todos estos parámetros que estamos mirando son per se ya de mayor mortalidad, que coinciden justamente con este grupo de pacientes. Como ven ustedes acá, los puse todos juntitos para que ustedes se den cuenta y lo vean mejor. Ahora, el cuestionamiento es, primero, tan frecuente es 35%. ¡Wow! Segundo, ahí tenemos el menos 35. ¿De dónde salió el menos 35 mililitros barra metro cuadrado? ¿De dónde sale esto? Lo busqué, no lo encontré. Hasta que se me ocurrió, veamos, empezar a pensar que este cálculo no era de eco nada más, sino hubiera estado, porque el eco es mucho más joven, el eco es más joven que la hemodinamia, entonces seguramente que este parámetro estaba sacado de hemodinamia o de otros lados. Como no lo encontré por ningún lado, se me ocurrió entonces directamente escribirle a los autores, que muy cortésmente y muy educadamente tuve muchos mails con ellos. Al final del cuarto mail, en ¿dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿No lo sacaron? Dicen, bueno, que fue elegido en forma arbitraria, más o menos basado en la experiencia previa de la literatura, de bla, bla, por supuesto de hemodinamia, por supuesto de Swan-Ganz, por supuesto de Dios y Mercentísima. La pregunta es, ¿no tomaron en cuenta que el calcio en el tracto de salida no es lo mismo que un paciente normal? Supongamos que dentro de esto arbitrario está la medida, obviamente que está la medida del tracto de salida por eco por la integral de flujo. Muy bien, está perfecto. ¿Y cuál es la normalidad? Pero, ¿cuál es la normalidad cuando tengo calcio en el tracto y mido mal? No es la misma. El potencial error ustedes ya lo vieron, ya lo vimos, lo vuelvo a reiterar para que lo vean bien y para que lo veamos de vuelta otra vez, que no es lo mismo, y este es el concepto que querían que se lleven, uno de los conceptos hoy. Entonces ya lo vimos, ya lo seguimos, pero está basado en por qué no creo en esto. Este es uno de los tantos casos, no muchos, porque han habido, pero sí, porque se frenó un poco esta moda que existió. Pero ustedes van a ver, entre paréntesis, van a ver un montón de cosas en su carrera médica que hoy sirven para una cosa y mañana no sirven para nada. Y pasado vuelven a servir. Y después otra vez no sirven de vuelta. Es fantástico. Si uno se monta en cada ola que viene, y en el 90 y pico yo debo haber diagnosticado fácil 3 prolapsos por cada 10 mujeres que venían. Hoy diagnostico 0.3. Hace 10 años, cada paciente que venía con un poquito de trabéculas, miocardiopatía no compactada, dejaba de hacer deporte. Hoy ya nos cuidamos mucho. Y ahora resulta ser que, de acuerdo a varias corrientes, y entre ellas la del doctor Ricardo Obregón, de Corrientes, que tiene 120 pacientes estudiados, tener trabéculas es bueno. Ahora estamos en el otro extremo. Ahora, qué bueno que tengo trabéculas sin hipertrabeculación. Vamos todavía. Entonces, evidentemente cambia mucho. Y esto es una de las cosas. El bajo gradiente y bajo flujo. Entonces, ¿qué pasó? Mandaron a operar a un montón de pacientes y pasaba esto. Miren la charla entre los cirujanos. Esto es textual. Le pongo el audio, es lo que están diciendo. Esto es subtitulado. Y me llaman a mí a decirme, y yo le digo, ¿ustedes lo operaron sin que nosotros hagamos un chequeo? Lo operaron directamente. Bueno, ahora por supuesto que... Bueno, este es uno de los tantos trabajos, pero vamos a pasarlo porque les quiero mostrar directamente el trabajo de ahora, porque para que un poco, digamos, resume todo. Entonces, bajo gradiente, bajo flujo, ¿es el peor estadio de una enfermedad? ¿Es un estadio intermedio o ni siquiera es un estadio? Es una mala medición y una tormenta perfecta, donde se junta una mala medición, unas características de la mala medición, porque tengo más calcio, tengo más hipertrofia, tengo más chiquito el tracto, mido peor, tengo menos flujo. Es como la tormenta perfecta para pensar algo, porque en el fondo, el concepto de este grupo canadiense es muy bueno y es muy lógico también.
Es absolutamente lógico pensar una fisiopatología en la cual tengo una hipertrofia concéntrica y muy poco volumen de esfínter diástole, y eso tengo menos gasto cardíaco. Absolutamente lógico, pero no habrá medidas con el tracto. Busquémoslo con otra medida que no sea tracto dependiente. Bueno, este es el trabajo que vamos a presentar ahora. Esto lo hicimos y el valor que tiene son que juntamos la base de datos nuestra con la base de datos de Roberto Lang. Hicimos 85 pacientes que lo presentamos ahora en Perú. Y lo que hicimos fue, básicamente, decir, bueno, ¿cuántos pacientes de estos 85 tenían bajo gradiente, bajo flujo paradojal? Les cambio el tracto de salida, corrijo el tracto de salida y dejan de serlo. Bueno, resultados, directamente, vamos a los resultados. De los 85 pacientes, ¿sí? Bajo flujo no quiere decir bajo flujo, bajo gradiente paradojal. Bajo flujo puede ser por mala función ventricular. Bajo flujo eran 30 pacientes, 35% de los 85, y de estos, 9 pacientes, a ver si ven ustedes acá, 9 pacientes, solamente 9 pacientes seguían teniendo bajo flujo, pueden tener mala función ventricular, y 21 pasaron a normoflujo cuando yo corrijo el tracto de salida. Ahora, vamos a ver los que nos interesan a nosotros, que son los otros pacientes, que son los que tienen bajo gradiente, bajo flujo paradojal, porque estos pueden tener mala función ventricular. De todo el grupo de pacientes, de 85 pacientes, 14 pacientes tenían realmente bajo gradiente, bajo flujo paradojal. De estos 14 pacientes, 11 pacientes corregimos y pasamos a normoflujo corrigiendo el tracto, y solamente 3 pacientes siguieron con bajo flujo. Y de estos 3 pacientes, 2 eran míos y tenían FA. Y decir, pero ¿cómo puede? Pero si saca el paciente con FA, que lo lógico es sacarlo. No los puse porque alguno me tiene que dar. Alguno me tiene que dar. Bueno, busquemos uno que tenga FA. Ni me dio el de FA. Que no lo hago como promedio, sino que lo hago midiendo, no promedio, no midan promedio, sino midiendo en el mismo tiempo cardíaco, en el mismo RR, todo, tracto de salida, integral de flujo y velocidad de la válvula aórtica. Todo el mismo RR. ¿Tardan cuánto? Y 15 minutos tarda, porque tenés que parar 800 milisegundos, no, dale de vuelta, frisa. 900, listo, me quedo con este. Voy al tracto de salida, poné de vuelta, frisa, 900, con este. Entonces, mido el mismo tiempo y no promedio de 5 como dicen en los textos. Bueno, bien, como verán, la inmensa mayoría de los pacientes los corregimos midiendo, y aquí tenemos un poco, no le voy a mostrar todo esto porque es muy largo, pero sí ver, fíjense ustedes que el área del tracto de salida por 3D en los 3 grupos, los que tienen bajo flujo normal, bajo flujo paradojal, o todo el grupo, no difiere mucho, pero sí difiere, aquí vemos un poquito más, el del 2D. Bueno, aquí tenemos qué nos dio en el global. Pasamos de 3.32 en el global a 4.4 de área del tracto de salida corrigiendo el tracto, 21% de diferencia. Y en el flujo, aquí, pasamos en el global 85 de 38.2 a 46, también tenemos 21%. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen bajo flujo? Miren los pacientes que fueron recategorizados a normoflujo y que tenían bajo flujo, estos tenían normoflujo. No, perdón, estos tenían bajo flujo que iban a normoflujo, pero no eran los paradojales, los 30. Que dio lo mismo. Miren ustedes lo que pasa. Bueno, paso de 2.91 de área a 3.96, tengo 36% de diferencia, tenía 21 antes. Esto tiene más calcio. Esto se mide peor. Y por supuesto, obviamente, que si tengo esta diferencia, voy a tener más diferencia en el volumen. Entonces paso de 29, los que tienen bajo flujo, a 40. Y ahora sí les muestro los que tienen, bueno, daba lo mismo. O lo pasé, a ver, espérenme. A ver, estos, acá están. Estos son los que tienen bajo flujo paradojal, los 11 pacientes. ¿Sí? Bueno, lo mismo. 34% de diferencia, 33% de diferencia de flujo, 34%, y por supuesto que me da más que el grupo total. Esto termina para mí por lo menos, de confirmar que medir el tracto de salida con calcio no es bueno y que cualquier método que se base en eso no puede ser una entidad clínica, y menos que hable de pronóstico y menos que hable de cirugía. Bueno, entonces esta es la conclusión. La mayoría de los pacientes, por supuesto, cuando se recategoriza con el nuevo tracto cambia, y sobre todo, bueno, esto está todo publicado en todos lados, por nosotros, y todo esto. Si el corte para determinar bajo flujo en estancia aórtica ha sido determinado en la literatura en forma arbitraria
y por técnicas diferentes, creemos que fuese un error considerar a la estenosis aórtica bajo gradiente bajo flujo paradojal como una entidad fisiopatológica mientras esté basada en un potencial error de medición del tracto. Por lo tanto, por eso vuelvo a la primera diapositiva, y esto es una opinión mía, por ahí no lo van a ver en los exámenes, en ningún lado, no creo en el bajo gradiente bajo flujo paradojal, y puede ser en ocasiones como FA, en ciertos pacientes puede ser que se dé, pero nunca jamás como está descrito en la literatura. Por supuesto, cuando uno hace un trabajo, siempre alguien lo hizo, un chino, un japonés, alguno lo hizo, y lo hicieron con tomografía, y llegaron a exactamente la misma, lo que no sé, porque no sé si lo hicieron, es en el momento. O sea, lo que sería lógico es en el tomógrafo llevo el equipo de eco y antes de hacer la tomo, le tomo entonces las medidas y después hago la tomo. No decía en el artículo y no tampoco lo pude saber, pero les digo igual que nos dio a nosotros, hay una diferencia entre lo que es el 2D versus el tracto de salida cuando lo corrijo por tomografía. Y es muy interesante lo que dijo Mariano Falconi, que él tiene mucha experiencia en esto. Decía Mariano, yo estoy, cuando comparo el tracto de salida 2D versus 3D, lo que estoy haciendo es sobreestimar la severidad de la estenosis o infraestimar el tracto por 2D. ¿Qué pasa con tomografía versus 3D? Peor todavía. Es decir, que la tomografía, que es el método, el gold estándar para medición, versus el transvágico 3D, le pasa lo mismo que al 2D al 3D. Es decir, que yo estoy, entonces, sobreestimando mucho más la severidad si yo corrijo el tracto de salida por la tomografía. Con lo cual, ese 0,6 de área que ustedes ponen en informe, súmanle el 20 y pico % del eco más el 20% del 15% de la tomo, estamos llegando a un 40% de sobreestimación de severidad. Cuando hablamos de normalidad de flujo, yo les digo, bueno, ¿qué método? Bueno, busquemos la reso, y fíjense que esto está todo hecho, y una cosa que es muy interesante, la fracción de eyección normal para pacientes de entre 70 y 79 años no es menor de 60, es entre 59 y 77. Con lo cual, ya poner fracción de eyección preservada con 50, de 50 a 59, no sé si está preservada. Ahí ya tenemos otro problemita de este método. Y por otro lado, el stroke volume, medido no por tracto de salida, por supuesto, sino por reso, por volúmenes, les da 61 mililitros, y por ahí lo vamos a ver por aquí, no menos de 39. O sea, no es 35. No menos de 39. Esos son todos trabajos que hablan de peor pronóstico, y la realidad que este es uno de los más importantes, como ven ustedes aquí, hecho por gente de la Mayo Clinic, pero fue retrospectivo, informado de info de historias, probables no parados, y lo peor es que no diferenciaron sintomático de asintomático en los 4 grupos, en fin, tiene muchos errores que me hace pensar que el trabajo es fantástico, pero que déjenme no creer. Bueno, estos son por qué no le creemos entonces, porque está tomado en forma arbitraria como les conté yo recién, de métodos que no son inclusive comparables, por el error de medición, por lo de preservada, que no están preservada, y por los trabajos que hablan de pronóstico son retrospectivos. Bueno, en fin, pasamos a otro tema. Esto. Miren este caso. Bajo gradiente, bajo flujo, me dice el operador de mi servicio, me dice, mira Martín, encontré un bajo gradiente, vos que no querés en nada, vení, mirá, encontré un bajo gradiente bajo flujo. Buenísimo, vamos a verlo. Me muestra 0,69, menor de 1, gradiente medio menor de 35, fracción de eyección 50%, en el límite, pegó en el palo. Tienes razón, le dije. Pero vos me diste todas las ventanas. Y se queda mirándome. Y si vamos a la subcostal, 4.5 metros, ¿qué bajo flujo? Era estenosis aórtica severa. No era bajo flujo, bajo gradiente paradojal. Entonces, si yo mido en forma retrospectiva para atrás, ¿entienden errores que puedo encontrar? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas de esto? Yo no les pido que me crean, ni los quiero convencer. Simplemente tengo razón, pero no los quiero convencer. Es un paradigma y más allá de las fronteras. ¿Alguno informa bajo gradiente, bajo flujo paradojal? No quise que esté mal, por favor. ¿Alguno informa?
¿O ya ven que lo están dejando de usar? ¿Silvia? Sí. Y bueno, si los chicos responden, No, casi no. mi amiga responde. No. Que cada vez es muy cierto todo lo que vos acabas de aclarar, Martínez. Hubo como modas. Entonces, hubo un tiempo en que todos creíamos en bajo flujo, bajo gradiente, y después, bueno, por todas las modificaciones que vos mostraste, los errores en el tracto de salida, en que empezábamos a ver mujeres muy hipertróficos, corazones muy pequeños, y además la toma básica de la tensión arterial durante el estudio, que fue clave. fundamental. Fundamental. Y la verdad, bueno, lo que más nos sorprendía era, uno diagnosticaba porque lo quería buscar y decía, si había más del 35%, ¿cómo puede ser que yo no tenga? Entonces, era como que hasta intentaba dibujar para tener alguna. Y después se daba cuenta que no aparecen, y bueno, después nos terminó si la ves ahora, ¿qué coincidiendo. haces? Si la ves ahora, si vos la ves en el informe, o la ves la estás haciendo y te da, ¿qué haces? La verdad, primero lo doy vuelta al paciente. Yo busco todas las ventanas, siempre. Y no lo suelo encontrar bajo gradiente bajo flujo, pero la verdad que si lo encuentro, no le creo hasta no buscar otro método, porque lo que vos contabas que nos pasa con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, también nos pasa con otros anillos, como por ejemplo con el tricuspidio. O sea, el 2D subestima, el transesofágico lo mide mejor, cuando uno va al 3D lo mide mejor, y cuando uno va a la resonancia se da cuenta que lo mide muchísimo mejor. Nos pasa eso, o sea, nosotros creemos mucho en los números, pero los números no son tan exactos. Y cuando cambiamos de modalidad nos damos cuenta cuánto comenzamos a ser más precisos, pero tampoco somos tan exactos, porque como decís vos, Martín, orificios circulares dentro del corazón no hay. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos, cambiamos de tema. ¿Por qué dos pacientes con similar área de estenosis y superficie corporal? Porque además de decir que ya corregimos por superficie, ya hablamos de eso, yo quiero pensar que eso no es un tema de esta clase, ¿no? Que tenemos que corregir siempre por superficie corporal a todas las estenosis. Bueno, ¿por qué dos pacientes con igual área, igual tamaño del cuerpo, pueden tener comportamientos clínicos diferentes? ¿Por? No, espera. Bueno, abajo está puesto. Sí. ¿Ahí anda? Sí. Bueno, yo supongo que va al tema de que cuando tenemos un paciente con la presión más alta va a recuperar menos, porque esa aorta le va a costar más transformar esa energía cinética y potencial distal a la misma. Perfecto. Yo lo entendí así. Sí. Es más, la hipertensión arterial ya es solamente, ya con el hecho de tener un paciente hipertenso y otro no hipertenso, mismo tamaño, misma área, al hipertenso le va a ir 1000 veces peor que al que no está hipertenso. Mirá cómo cambian las cosas. Que como yo era residente, no nos dejaban dar vasodilatadores a la estenosis aórtica severa por miedo que se caigan. Y ahora decimos, los pacientes hipertensos con estenosis les va peor que los que están normotensos o hipotensos. Mirá cómo cambian las cosas. Bueno, sí, es exactamente lo que dijiste y lo vamos a explicar un poquito mejor si podemos. Entonces, evidentemente, quizás uno de esos dos pacientes recupera presión y el otro no recupera presión. Y cuanto más presión recupero, más se alivia el ventrículo, porque hace menos fuerza. Veamos. Volvemos de vuelta al esquema este que es fantástico. Miren ustedes aquí, tengo 90 milímetros de mercurio a nivel de la vena contracta y tengo 120 milímetros de mercurio después ya en la aorta ascendente. ¿Cuántos milímetros de mercurio recuperó este paciente? Vamos para atrás. 30. 120 menos 90. Si acá tenía 90 milímetros de mercurio en la vena contracta, recupero presión, parte de esta energía cinética se convierte en energía potencial o estática, porque el tubo es chiquito, recupero presión y voy a 120, recuperé 30 milímetros de mercurio y esto alivio el corazón con esos 30 milímetros de mercurio. Entonces,
si yo paso el Doppler por ahí, no estoy midiendo 100 de gradiente, sino que estoy midiendo 100 menos 30, 70 gradiente, porque recuperé 30. Porque en el fondo sería como decir un catéter acá y un catéter acá, y pasé la zona de recuperación, ya recuperó presión. O sea que también estoy sobreestimando el gradiente efectivo final cuando lo mido por Doppler continuo. Que en el fondo no mido gradientes, sino que mido velocidades. Ustedes saben bien que no medimos gradientes, medimos velocidades. Que las transformamos por velocidad al cuadrado, sí, está bien, pero son velocidades. ¿Cuál es la zona de recuperación de presión? Sería, yo le dije que es más allá de la vena contracta. Esa vasta zona, bueno, es motivo de discusión, pero lo más lógico de pensar que sería la zona más chica. La zona más chica es donde está la unión sinotubular. Acá estamos viendo imágenes de 3D donde yo muestro la unión sinotubular y la muestro como un anillo real, porque en el fondo es el verdadero anillo que tiene. Nosotros hablamos de dos anillos como unidad funcional de la raíz de aorta, el anillo aórtico y la unión sinotubular. Hay una relación entre ese anillo, entre esos dos anillos, ¿sí? Y cuando hay una alteración entre ambos anillos, tenemos insuficiencia aórtica, entre comillas, con valvas sanas o funcional. ¿Está? Bueno, el anillo real es la unión sinotubular, es este que está acá. Porque ahora vamos a ver imágenes donde vemos que no existe el anillo aórtico. Lo que existe es la conjunción entre las valvas, los velos, y lo que sería septum, o lo que corresponde en los límites del tracto. Pero no es un anillo como está acá. Ese es un anillo real. Ustedes lo tocan, que es la conjunción entre la raíz de aorta y la aorta ascendente. Entonces, ¿dónde hay que medirlo? Acá. Muy bien. Acá estaría la recuperación de presión, acá estaría la recuperación de presión, o ahí estaría para medirlo, por lo menos. Entonces, la misma gente que hizo bajo gradiente, bajo flujo paradojal, que vuelvo a insistir, son muy buenos y de hecho no son todos médicos, ahí hay físicos entre ellos, ingenieros y físicos, no son todos médicos, idearon esta fórmula que es una relación entre áreas para sacar la recuperación de presión. El único error, o los errores que cometieron es llamarlo ELI o llamarlo que sería índice de pérdida de energía. Los médicos tenemos una mala costumbre de descubrir algo con un nombre raro, ¿no? Como índice ZA. Yo pongo el informe índice ZA y el clínico me llama y me dice, ¿de qué me estás hablando? O ELI, índice de pérdida de energía. ¿Y qué es? Es área con presiones recuperadas. Es el área por ecuación de continuidad del 2D con recuperación de presión, tomando en cuenta la recuperación de presión. ¿Y cómo lo hago? Bueno, es una relación de áreas. Área valor aórtica como siempre, como la que medimos todos los días, por el área de la unión sinotubular. ¿Y cómo la saco? Igual que el tracto de salida. Diámetro dividido 2 al cuadrado por pi. O sea, asumo que la unión sinotubular es circular, igual que el tracto. ¿Será así? Yo le dije antes que no era así. Ahora vamos a ver. Bueno, hago esta relación de áreas y miren lo que pasa cuando tengo un diámetro del tracto de salida de 2, como habitualmente tengo. Esto da un área de 3.14, una velocidad del tracto de 1, como puedo tener casi siempre, una velocidad de 3, un área de 1 por ecuación de continuidad, un diámetro de la unión sinotubular muy chiquito, 2.5 es chiquito, puede ser una mujer, o puede ser un hombre chiquito, y el área de la unión sinotubular, cuando esto lo transformo en un círculo, me da 4.9. Veamos cómo me da la fórmula. Entonces, vamos a ver la fórmula. Ahí tengo las dos áreas, le dije que es una relación de áreas, como ven. Área valor aórtica por área de la unión sinotubular sobre área de la unión sinotubular menos el área aórtica, dividido la superficie corporal. Parece difícil, pero es fácil. 4.9, sigo, 1.25 cuando me daba 1. O sea que estoy aumentando un 25% del área solamente porque le agregué recuperación de presión. Entonces, en uniones sinotubulares chicas o en raíz de aorta chiquitas, miren cuánto estoy sobreestimando la severidad de la estenosis, porque no solo que no tomé en cuenta el error del tracto, sino que no tomé en cuenta la recuperación de presión. Y ustedes dirán, ¿pero esto lo hacen todos los pacientes? No. Lo hago en aortas chiquitas o en incongruencia de área gradiente.
En ese grupo de pacientes que tengo entre 3 y 4 velocidades, cuando hago todo esto, como mide más de 4.5, 4.8, no hago todo esto. No tiene sentido, que recuperen, ¿qué importa? Sí, severa. Bueno, ahí están las diferencias de cuánto me da el área por ecuación de continuidad y el área de presiones recuperadas, o índice de pérdida de energía. Veamos un caso problema. Mujer de 54 años, mide 1,44 m, es bien chiquitita, presión normal, asintomática, no sabemos si es bicúspide o no. Hay pacientes que nos pasa que si no tienen diagnóstico previo, no sabemos si está, algunos hasta ponen bicuspidizada, el término nuevo, se bicuspidizó durante la vida, ¿no? Es medio rara la cosa, ¿no? Pero bueno, no sabíamos bien qué es, acá no se ve bien qué es, pero tiene una estimación aórtica, como vamos a ver, un gradiente pico de 84 milímetros de mercurio, gradiente medio de 44, la integral de la aórtica 108, la integral del tracto 23, promedio de 3 latidos, el tracto de salida por 2D 3.9, el área efectiva 0.72 y 0.5 centímetros barra metro cuadrado, corregida por superficie. Como ven, es un ventrículo chiquito, casi ni tiene hipertrofia. Bueno, ustedes me dicen, pero miren el tamaño que tiene. No, sí puede ser, tiene razón. Entonces miramos el índice de masa. ¿Qué nos da? El índice de masa tampoco nos da. Qué raro. Una mujer con tanto gradiente. Y miramos si está o no remodelada concéntricamente. Tampoco. Tampoco. Vamos un poquito más. Sigamos un poco. Tenemos todos estos datos. Ya los vimos todos. Y ahora vamos a ver cuánto mide la unión sinotubular. 2 centímetros. Este es un caso que recuperó mucha presión. ¿Sí? Entonces, 2 centímetros transformado en área es 3.39. Hago el cálculo y la recuperación de presión me da 27 milímetros de mercurio y el índice de pérdida de energía pasa a ser de 0.89 tomando en cuenta recuperación de presión versus 0, como tenía antes, 0.6 será, 0.6. Y una carga baja, 2.9. Vuelvo de vuelta otra vez. Y miren ustedes cuánto tengo ahora de gradiente pico neto. Aquí se llama gradiente pico neto cuando ustedes restan la recuperación de presión. Yo tenía antes 80 y pico de gradiente, 88, allá 84. 84, recuperó presión y me queda 57. Entonces es más lógico que no tenga hipertrofia, que no esté sintomática, que no esté remodelada. Me cierra más. Bien. Hay mucha gente que le da mucha importancia al ELI, al índice de pérdida de energía, y otros autores que no. En la inmensa mayoría no le da tanta importancia. Uno de los que que le da mucha importancia es Rajentula, que realmente él dice que hay que medir a todos con ELI. ¿Sí? Miren ustedes esto que hice para que entiendan un poco en qué momento usarlo. Acá tenemos 4 centímetros de unión sinotubular y acá tengo 2.5, o sea, chiquita y grande. Cuando tengo un área grande y está dilatada la raíz de aorta, miren que no hay prácticamente cambio entre el área efectiva, salvo cuando me voy a áreas más grandes, pero en el momento crítico, que es severa o no es severa, no hay grandes cambios entre el área valor aórtica efectiva, corregida o no, la pérdida de energía. Pero cuando voy a una unión sinotubular chiquitita, 4.9, miren cómo se diferencian las curvas, y en este lado de acá se hace mucho mayor. Es decir, ¿cuándo medimos? Cuando tenemos 2.5. Bien. Ahora, yo les conté antes, este es un cuadro de, ¿cómo se llama el colombiano? Botero, que ve todo redondo. Como yo les decía antes, no hay nada redondo. La pregunta es, ¿y la unión sinotubular es redonda? Porque el trabajo que hicieron, lo hicieron asumiendo que el tracto es redondo y que la unión sinotubular es también redonda, circular. Hicieron el índice de pérdida de energía. Que Rajentula, en una editorial, dice que habría que usarlo en todos los pacientes. Veamos. ¿Qué hicimos? Fuimos a buscar cuál es la morfología de la unión sinotubular, dado que es tan importante. Bueno, esto es un solo frame, en un eco transesofágico multi-slice, como le mostré, un solo momento de la sístole, un instante nada más, y yo veo que este es el tracto de salida que tiene un diámetro anteroposterior chico y un diámetro lateral más grande. Me voy más cercano a los velos, ya estoy en el interseno,
sigo y llego a la unión sinotubular, que como ustedes están viendo aquí, tiene una morfología tomando en el mismo lugar, opuesta al tracto de salida. Lo que es el diámetro mayor, lo ven ustedes acá, es el diámetro menor, y lo que es el diámetro mayor es opuesto. ¿Y esto cómo lo hicimos? Bueno, además de ver más pacientes y verlo, hicimos un trabajito que consistió en medir el índice de esfericidad, lo presentamos y nos dio que el índice de esfericidad, esto por una cuestión de la resolución del proyector, yo lo veo esto más estirado. Ustedes están diciendo, ¿qué me está mostrando? No, voy a verlo acá. En realidad, en el vivo, esto está más estirado. Acá se ve perfecto. Porque tiene que ser 16.6, 16.9. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Que es la inversa, exactamente la inversa. Entonces, que obviamente que la comparación entre el transesofágico 3D versus el 2D mostraba que estamos al revés que el tracto, sobreestimando el tamaño. Con lo cual, si yo les digo que estoy sobreestimando el tamaño del veno tubular, la realidad tengo mayor recuperación de presión, porque es más chica que lo que es realidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si yo voy de un óvalo en el tracto de salida con esta morfología, paso a un triángulo, que es la apertura de la válvula aórtica, un poquito parecido a un triángulo. Después paso a algo circular, que es el diámetro interseno. Y después paso a algo que es el opuesto de este. Vuelvo a decir lo mismo. Acá lo tengo perfecto. Esto es un óvalo totalmente estirado para acá. Paso a un óvalo que es la inversa de esta. Y vuelvo a un círculo, que acá es un círculo. Entonces, la pregunta es, ¿la sangre hizo a la geometría? ¿La geometría hizo la sangre? Esto está por algo. Nada que ustedes vean en el corazón está puesto al azar. Millones de años que hemos salido del mar para evolucionar en la especie que somos ahora, como mamíferos predominantes de este mundo, injustamente o no, como quieran llamarlo. Y en ese transcurso de esos millones de años, todo lo que pasó en nuestro corazón fue por algo. Cuando se lo mostré a Sengupta, sí, sí, le mostré el trabajo, le dije, ¿usted cree que esto es por los vórtices que usted tanto? Sí. Lo más probable es que el vórtex, porque la sangre no sale en forma unidireccional, sale en vórtex. De hecho, la disección de aorta, ¿cómo es? Los vórtex han hecho esta geometría. O la geometría está favorecida para que los vórtex tengan mejor perfil hemodinámico. Es como el cuento de huevo y la gallina. No vamos a ver nunca qué es. Pero si entendamos entonces cómo es un poquito la morfología de todo esto. Entonces hicimos un trabajo, esto lo presentamos en el Euroeco de Milán, en el cual dijimos, bueno, entonces ahora voy a hacer el índice de pérdida de energía, pero corrigiendo el tracto de salida por 3D y la unión sinotubular por 3D. Todo en el mismo momento, en el mismo lugar, todo exactamente igual. ¿Y qué nos dio? Ahí tenemos los datos. Nos dio que el tracto de salida yo lo estoy infraestimando, 18.2 por 2D, y lo estoy sobreestimando 13.7, solamente el tracto de salida de este grupo de pacientes, con lo cual ya tengo un 30% de error en el cálculo del área valvular aórtica. Todo porque corrijo tanto el tracto como la unión sinotubular por 3D, transesofágico 3D. ¿Preguntas de esto? ¿Alguno oyó hablar del índice de pérdida de energía? Por ahí sí, pero ¿lo hacen? ¿Lo han informado? Bueno, pasamos el capítulo y vamos a índice de ZA. Dos cosas nada más, porque esto no tiene que ver con transesofágico, pero sí me parece que es muy útil. El índice de ZA es el gradiente medio neto. Y en realidad está descrito como gradiente medio con recuperación de presión. Fíjense ustedes hasta qué punto, hasta el índice ZA informa o aconseja que corrijamos la recuperación de presión. Entonces, es muy fácil, porque si yo no pongo el neto, porque nadie lo hace con neto, y lo hago directamente, es tensión arterial por manguito en el momento que hago el estudio,
más gradiente medio, todo este momento que hago el estudio, dividido índice de volumen sistólico, y esto me da el índice ZA, que es más fácil, yo lo pongo en el informe como carga vasculovalvular, no lo pongo índice ZA, y a veces lo pongo sobre todo en pacientes que requieren o que tienen alguna incongruencia y requieren alguna precisión. Es muy fácil de hacer, y en el fondo, y en realidad, lo más importante de esto es entender, esto que van ustedes ahora acá, que la presión arterial alta hace mal a la estenosis aórtica. Eso es lo más importante. Y se demostró, por supuesto, que los que tienen índice ZA les va peor. Claro, tienen mayor carga, peor les va a ir. Bueno, esto es, puede ver. Vamos terminando y ya me meto un poco en TAVI y vamos mirando esto que estoy viendo ustedes acá. Tenemos otros métodos además del transesofágico para mirar la válvula, como es la tomografía multislice. Se usa poco, sí, para ver score de la válvula. Ustedes saben que los parámetros del score son 2000 para hombres y 1200 unidades Hanfield para mujeres, para hablar de score de calcio alto y pensar en severidad. Y es una forma también de discriminación del bajo gradiente de bajo flujo. Pero claro, cuando uno hace una tomografía para un TAVI, como es gatillada y retrospectiva habitualmente, uno puede jugar y mirar cómo abre la válvula, porque en el fondo, entre paréntesis, tengo un paciente de 80 y pico años que va a TAVI, no me fijo si lo voy a irradiar mucho o poco, porque ya no se va a morir de eso. Entonces lo hago retrospectivo. ¿Qué quiere decir retrospectivo? Que mido todas las fases. Si lo hago prospectivo, mido solamente una fase, que sería mesotelediástole, digamos. Y eso para pacientes jóvenes, o para mujeres también, o para chicos, obviamente, pero ni que hablar. Pero un paciente, a él le hago retrospectivo y me pongo a ver entonces cómo abre la válvula y hago lo mismo. Puedo medir inclusive, puedo hacer exactamente igual y medir por palimetría, luego de hacer lo mismo, ponerme en planos ortogonales. Lo mismo que el transesofágico 3D. Si ustedes aprenden a usar el software del transesofágico 3D, aprenden a usar el software del tomógrafo y del resonador para mirar válvulas, por ejemplo. Porque es exactamente igual. Es colocarme en planos ortogonales, ubicar el plano, corregir. Es muy parecido. Bueno, seguimos un poquito más y vamos a bajo flujo, bajo gradiente, pero no paradojal, que es el paciente que tiene disfunción ventricular. ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, actualmente hacemos dobutamina. Vamos a ver qué nos da. Si quieren sacar una foto de esto, que esto sí es algo típico y hay que aprenderlo. Cuando yo tengo una verdadera estenosis con algún inotrópico, no me cambia el gradiente medio, me aumenta el gradiente medio y me aumenta el área. Cuando es una pseudoestenosis, no me cambia el área ni el gradiente medio. Ese es el concepto. ¿Lo hacemos habitualmente? Sí. ¿Qué nos da? Y a ver si nos da como esto. Incongruencias. No siempre, no es tan fácil siempre. ¿Qué hago para que no me dé incongruencia? Bueno, trato de medir el mismo tracto de salida en ambos lados, porque no me va a cambiar el tracto de salida. Entonces ya, porque si no me cambia el tracto y yo lo mido mal, digo, bueno, voy a tener diferentes áreas. En este caso pasé de 0,71 a 0,78, o sea que aumentó. La fracción de inyección aumentó, la velocidad aumentó, o sea, tiene reserva contráctil, tiene un poco de pseudoestenosis, tiene un poco de todo. Esto es lo que nos pasa en el día a día. Por eso, este modelo que vieron recién, que le saqué una foto del que mostré recién, que es para libros divinos, no es así en la práctica, no es tan real en la práctica diaria. Hay varios parámetros que mirar en el momento que nos pueden confundir, como en este caso puntual, en el cual termino diciendo, tiene reserva un poco, y tiene un poco de pseudoestenosis, tiene un poco de todo. El mundo científico es muy diferente al mundo real del día a día. Bueno, esto le decía, lo del score de calcio es muy fácil de medir, es muy sencillo. No se pide mucho score de calcio en Argentina, yo creo que es porque no está nomenclado. De hecho, yo estoy luchando para que lo puedan nomenclar y se facture más barato como una tomografía cardíaca, porque claro, si lo van a cobrar con una tomografía multislice, seguramente, obviamente que no lo nadie lo va a aceptar. Y se hace en minutos, no hace falta un médico, no hace falta inyectar, no hace falta nada, ¿no? Da mucha información. Bien, bueno, acá está lo que yo les conté antes, 2000 para hombres y 1200 para mujeres. Esto ya está. Bueno, y la charla termina aquí, que el eco transesofágico 3D puede ser una alternativa para recuantificar, recategorizar una estenosis aórtica, pero en estos casos,
cuando es moderada a severa, cuando hay incongruencia, oligosintomáticos, como decía el doctor, y no sé si tiene disnea o no, qué sé yo, y me da mejores herramientas para la medición de todos los cálculos que yo hago. Siempre recuerden esto, cuanto más cálculos hagan, más se van a equivocar. Por eso la planimetría directa, que no tiene un cálculo, que también depende de la cantidad de calcio que hay, pues si hay mucho calcio a veces no veo bien, pero es un método que debería tener menor error de precisión, porque no tengo muchos cálculos. Cuanto más cálculos hacen, y más depende de coeficientes, o asumen geometrías que no sabemos si existen, más errores van a tener. Bien. ¿Preguntas? Otra. ¿Alguien vive pérdida de energía? Amigo, que no. Bueno. ¿Quién tiene que estar? Tomemos la presión en todos los informes que hagamos. Ese es el índice, está. Listo. Tomemos la presión en los informes, sobre todo los pacientes que tienen una estenosis aórtica moderada severa, es clave. No podemos mandar un informe sin toma de presión. Le bajan la presión y cambia el gradiente. Por lo menos eso, no digo de hacer el cálculo, pero por lo menos eso. Bueno, vamos a terminar con TAVI. Bien. ¿Cuál es el rol nuestro en el TAVI? Bueno, nuestro rol quedó bastante relegado a partir de la certeza que la tomografía mide mejor que nosotros. A partir de eso, de que el estándar de medición de la raíz de aorta, de todo lo que tiene que ver con eso, es de la tomografía multislice, el eco transesofágico 3D y el 2D, por supuesto, quedó relegado a un segundo plano en casos que no se puede hacer una tomografía, porque que la verdad en los últimos tiempos no vi ninguna, o en caso de un lugar que no tenga tomografía también, no hay. Generalmente se hace por tomografía y se mide todo por tomografía. A nosotros nos quedan las complicaciones, la evaluación nos queda un montón de cosas, pero no la medición exacta como hacíamos hace unos 8 o 9 años. Ustedes saben que pueden entrar por vía transfemoral o transtapical. Yo no voy a hablar de estas cosas porque estas cosas van a ver solamente en la clase de TAVI y en la clase de tomografía, son los que más ven. Ahí vemos prótesis de liberación, los anillos, bueno, todo esto el tamaño de la válvula, de acuerdo al tamaño. ¿Esto es una clase típica de TAVI? No, es una clase de que ¿para qué me sirve el eco transesofágico? Bueno, acá sí. Nosotros tenemos un montón de datos para ofrecerle al médico clínico que nos consulta, porque en el fondo, cada estudio que ustedes le piden es una interconsulta. Tanto es así que en este tipo de pacientes, las conclusiones las pongo, estimado doctor Pérez. Hemos evaluado a su paciente, quien presenta habla, porque es una interconsulta que nos pide a nosotros, que no se la cuento al paciente, pero sí se la cuento al médico. En esa interconsulta, uno puede ver que si tuvo un infarto previo, un mes antes, lo excluimos de TAVI. Si es bicúspide, y se está viendo, en realidad se está viendo, pero por ahora no. Y antes que nada, en el mundo real, en la Argentina se pone muy poco comparado con otros países por la crisis que tenemos. O sea, cada vez que nosotros pedimos un paciente con indicación clara de TAVI, tarda unos meses. O sea, no tenemos la agilidad que deberíamos tener o que hay en otros países. Pero sin dudas es el futuro. No tengo dudas que yo, que tengo 56, si me van a operar a mí, me van a poner seguramente a hacer esto. No me van a abrir, ni por casualidad, me van a tener que correr por el 9 de julio para agarrarme. Si tiene enfermedad valvular, ¿qué quiere decir esto? Que tenga estenosis insuficiencia. Bueno, si la insuficiencia es predominante, lo excluimos. Por supuesto, si no está estable, obviamente. Miocardiopatía hipertrófica, también, porque el septum protuyente nos molesta también. Y la prótesis puede quedar mal puesta. Disfunción severa, bueno, también eso es relativo. Difusión de BD, bueno, si estamos en un caso de un paciente realmente muy, muy mal, no va a poder entrar en hemodinamia, ¿sí? Y obviamente si hay trombos, masas, bla, bla, todo eso también. Anillo aórtico, esto es interesante.
Menos de 18 milímetros o más de 29, discutible. Ya se discute hasta esto también. Anillos muy chicos hasta hace poco no se ponía. Anillos muy grandes tampoco. Bueno, ahora también vamos lentamente hacia el reemplazo de la cirugía por TAVI, lentamente en el mundo. Ahora vamos a ver lo del anillo, que es muy interesante. Insuficiencia mitral severa, obviamente tampoco. Insuficiencia renal, bueno, todo lo que permite diálisis tampoco. Enfermedad significativa de la aorta, claro, si la aorta es muy tortuosa, por eso lo va a ver tomografía, más que nosotros. Si es muy tortuosa la aorta, si hay placa de ateroma y demás, nosotros podemos ver después del callado bien, pero en el callado ustedes saben que el transesofágico 2D y el 3D, por supuesto, es ciego y no vemos, hay un sector que no estamos viendo, con lo cual todo esto se lo dejamos a la tomografía. Y por supuesto si tienen contraindicaciones de anticoagulación. Esto es lo que quiero que les quede de esta charla de TAVI como cuarto o quinto concepto de hoy. Cuando les hablé de anillo real, anillo virtual o no existe el anillo. Estuvimos trabajando con corazones de chanchos frescos, no trabajados con nada, ni con formol, ni con nada, para empezar a entender algunas cosas del corazón. Por ejemplo, esta que es el anillo. Este dibujo que está en todos lados y que nos muestra el anillo virtual, que es el que medimos por eco, que es el que está acá. El anillo real, que es la conjunción entre la aorta y el ventrículo, ese no lo medimos. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver acá, y ustedes lo van a ver. Miren ustedes este corte que hicimos para mostrar eso. Acá tenemos los senos, los velos, a modo de bolsa, igual que el dibujito. Aquí está el otro. Son delgadísimos. Es fantástico. Si tienen un momento libre, vayan al chino, al supermercado chino, de barrio chino. Preguntan, no pregunten, entren y pregunten por corazones de chanchos frescos. 30 pesos por corazón. 300 gramos de proteína pura. Y le sacan la grasa en la que da 250. De masa, la miden. Índice de masa, lo miden. Pura la proteína. La ponen en la parrilla. También la ponen en la parrilla. Se lo dio un mozo para que la haga, me dijo que era un poco amarga. Le puse una salsa arriba y dice que zafó. O sea que si yo le saco todo y le digo que cuesta 30 pesos, digo que 30 pesos un bife gordo de 12 milímetros de altura. Pero no lo coman como quieran. Van y jueguen con eso. Miren y abran. Y se van a maravillar. Y van a entender un montón de cosas que en las imágenes a veces las elucubramos en nuestro cerebro, pero no las podemos mirar realmente. Y en cirugía tampoco las ven. Porque en cirugía está parado el corazón. Entonces, de esta manera puedo jugar con la válvula, mirarla para un lado, mirarla para el otro. Es realmente fantástico. Nadie ve mejor la válvula mitral que el eco transesofágico 3D, por ejemplo. Y eso, llevarlo a mirarlo realmente en un corazón de chancho que es infinitamente parecido al nuestro, salvo la orejuela que es un poco más grande, es fantástico. Bueno, y los velos son los que, miren, esos son los velos que ponen en las biológicas, por otra parte. ¿No? Entonces, ¿cuál es el anillo virtual? El anillo virtual es el que yo mido el tracto de salida por 2D. ¿Y cuál es el anillo, entre comillas, real? Que tampoco es anillo, pero que debería ser. Y el anillo tiene esta forma. En la conjunción entre el septum y la raíz de aorta. Entonces sería así. Y eso no lo mido. Por eso les cuento que el único anillo real es la unión sinotubular. Por eso, si tengo que medir anillo órtico para un TAVI, sí, lo voy a medir virtualmente como lo mide Tomo. ¿Y cómo lo mide Tomo? Igual que nosotros. Bueno, me voy corte por corte, me voy yendo y cuando no veo más, estoy en la válvula órtica. Me voy corte por corte y me voy yendo hacia el tracto. Cuando no veo más ningún vestigio de velo, nada, ahí lo mido. El primer corte más chico que tengo, cuando no veo más los velos, ahí mido. Ahí mediría el tracto de salida. Un poquito antes, en la conjunción en el tracto, pongo y es donde medimos todos los días. Por eso yo les digo que yo mido a 5 milímetros de lo que sería el anillo virtual en el tracto. Y ahí mido tracto de salida puro. A 5 milímetros. Y el anillo, entre comillas, lo mido donde, entre comillas, parece el tracto, que es el puntito de la unión donde están todos los dibujos y están en todos lados. Bueno, creo que esto quedó bastante claro.
Esto es parte, todo esto que está acá, que ustedes ven aquí, esta es la valva anterior, está cortada en forma de B corta, para que entiendan. Miren las cuerdas, miren el músculo papilar, qué grueso que es, qué fantástico las cuerdas, cómo están insertas. Las cuerdas van al borde rugoso, no van al cuerpo de la valva. Es anormal que vayan al cuerpo de la valva. Y en este corte también, una de las cosas interesantes es, lástima que no tengo todo esto cerrado, pero es ver lo que se llama el aparato o la unión mitroaórtica como una unidad funcional también. Yo les hablé de la unidad funcional de la raíz de aorta, también está la unidad funcional mitroaórtica, que tiene que ver con el movimiento que tiene, no la fibrosa mitroaórtica, sino la cortina subaórtica que está por aquí, todo esto que está acá, que en realidad yo la corté, pero acá, que iría de acá hasta acá. La cortina subaórtica que es bien fibrosa, que tiene los trígonos, y todo esto hace que se banque la valva anterior cerrarse con la presión que tiene el ventrículo izquierdo. Todo esto que está acá está puesto por algo. La morfología de la valva anterior está puesta por algo. ¿Por qué la valva anterior tiene forma de lengua? ¿Por qué la valva posterior tiene forma de C? Hacemos todos los días eco y nunca nos preguntamos por qué pasan estas cosas. Bueno, la realidad es que no van a encontrar ningún libro, pero pensemos por qué. Porque tienen que soportar una presión enorme en el tracto de salida. Entonces, es bien ancha en la base, fibrosa en la base, con dos trígonos que los tocan, se palpan, y eso hace entonces la unidad funcional mitroaórtica. Bueno, entonces, acá está. ¿Dónde mandan a medir? Y aquí, en la unión de lo que sería el comienzo de la valva anterior con la aorta, el septum interarticular músculo, con este seno, que es el seno derecho, y aquí dicen que es el tracto de salida o que es el anillo aórtico, qué sé yo. Pero aquí hay que medir acá. Ok, aquí medimos el anillo virtual entonces, y aquí medimos el tracto de salida, ahí. Es un poquito más. Bueno, esto es lo mismo acá, es un paciente en el cual me tocó medir para acertar, y son muy pocos los que me toca medir, y uno de los problemas que tenemos es, ¿podemos medir bien esto? Sí, sobre todo por eco transesofágico, ven como ustedes, le pongo el multicorte y mido todo. Perfecto, mido tracto de salida, mido anillo aórtico, mido interseno, mido unión sinotubular, mido aorta ascendente, y mido esto que es la altura de los senos coronarios, que por supuesto que es infinitamente mejor por tomografía que por eco. Tengo que medir la altura desde el anillo virtual aórtico hasta la salida de los senos coronarios, que lo ideal es que tenga 14 milímetros, y si es menos, si es más chico, puede tener problemas la colocación de la prótesis. Bien, ya vamos terminando. ¿Qué hago entonces en el eco? ¿Cuál es mi rol? Bueno, todo esto que ustedes ven acá, confirmo el diagnóstico, veo si es tricúspide o bicúspide, si la apertura es central o excéntrica, si hay derrame pericárdico, función sistólica, localización del ápex, y esto es por el acceso transapical, la detección de trombos, insuficiencia mitral, variación del grosor de los velos aórticos, presión sistólica derecha, etcétera, etcétera. Todo esto ustedes lo saben muy bien y ustedes lo hacen. Ahora, en el momento que estoy, que a veces me tocó hacerlo por transtorácico, el último TAVI que pusieron tuve que controlar todo por transtorácico. Me dijo el hemodinamista, no hace falta, no le pongas transesofágico, míralo por transtorácico. Transtorácico. Y se lo viene. ¿Qué mido? Bueno, miro todo esto. Claro, obviamente que los equipos de hemodinamia ahora son híbridos entre tomografía y por eso también entonces a mí me dicen, fíjate si tiene derrame, fíjate si pierde la válvula, fíjate las cosas que nos fijamos nosotros, pero ellos lo están mirando de otra manera. Posición de la prótesis, la expansión del stent, ellos lo ven bien, desplegamiento de los velos, sí lo vemos nosotros, presencia de regurgitación, nosotros la vemos perfecta, localización también, comprobación de la función, porque si la pongo muy abajo, me va a estar molestando la bola anterior. Medición de gradientes, sí, pero no van a ser los definitivos, por supuesto, y menos, se me va a ocurrir menos, la puse celeste, por eso medir el área en ese momento. Valoración de la presencia de derrame, por supuesto. Nuevas anormalidades porque están tapando el seno coronario, porque entonces la altura era corta y me están tapando un seno. Valoración de la aorta en busca de posibles disecciones, por supuesto también, y la función ventricular. Bueno, esto es clave, si la prótesis está no está bien puesta, está en un plano más bajo,
un plano más bajo, más apical, digamos, entonces puedo estar tapando uno de los senos. Bueno, estos son imágenes del doctor Rodrigo Hernández de Chile, que nos facilitó para ver bien. Él tomó, miren ustedes cuando ingresa el catéter, lo está viendo, es una transapical. Aquí ya están desplegando, aquí la desplegaron con contraste, ya está desplegada y se ven los velos, y aquí se ve con color cómo está. Ese fue el rol del eco. Y aquí vemos un caso de insuficiencia periprotésica, que hay que esperar, si no es severa, hay que esperar porque se reacomoda. Ahí lo vemos bien, otra vez. La prótesis expandida, los velos también, todo normal, pero quedó una insuficiencia aórtica leve. Y como seguimiento, obviamente, nosotros estamos primeros para mirar cómo quedó todo, sobre todo al mes, cómo está, cuál es el gradiente real que va a tener. Así como cuando ustedes tienen un paciente que haga una cirugía de reemplazo valvular aórtico mitral, el gradiente que sirve es al mes y es el que tienen que tomar como referencia para los futuros controles. Esto es lo mismo. El TAVI real es cuando el paciente ya está todo reacomodado y yo le diría que medirlo al mes y tener, por supuesto, medirlo en el intraoperatorio, después todo, está bien, pero tomo como medida el mes como parámetro para seguir. Bueno, básicamente esa es la charla de hoy. Estamos terminando 10 menos cuarto. ¿Algún comentario? Creo que si han entendido lo del anillo virtual y lo del anillo real y todo eso, me parece que el concepto está de la clase de hoy está, porque son cosas que no están en los libros. Esto está todo en los libros, eso es fácil de ver, es muy sencillo. Pero entender lo que es un anillo virtual, lo que es un anillo real, las relaciones entre los anillos y demás, eso no es tan fácil de encontrar. Susana. O sea que el anillo virtual sería el nadir, digamos, como lo dice la guía de 2015, el nadir de los velos. Claro. Y después vos lo medís en otro lado, el tracto. Exactamente. Perfecto. Ahora, cuando hablas de cuantificación del área, vos lo informás cuando te piden, porque a nosotros nos pasó hace poco también, que nos pidieron post-intervención la medición de un TAVI, que tenía un pequeño... Post-intervención. Sí, no intraprocedimiento. Post-intervención. Claro, porque ellos lo midieron con tomografía y también con un portátil intraprocedimiento, no pidieron ETE. Y en el post inmediato, bueno, este paciente tuvo una complicación bastante frecuente, que es un bloqueo B completo, que requirió marcapasos transitorio. Lamentablemente perforaron el ventrículo derecho en la urgencia porque les hizo casi un paro y posteriormente tuvieron que poner un definitivo y al retirar el transitorio hizo un taponamiento cardíaco, o sea que hizo todas las complicaciones, pero la paciente sobrevivió, está lúcida, no lo podemos creer. Lo que noté en las primeras 24 horas que tenía un leak que pensé que me preocupó, pero después realmente a las 24 horas comprobé lo que vos decías, que son válvulas autoexpandibles, entonces desapareció el leak en 24 horas. Entonces eso me llamó la atención y la verdad que evolucionó bien de esto. Ahora, vos le tenés en cuenta, informás ese área, tenés en cuenta el número de prótesis, que en este caso era medium, que era entre 24 y 26, es el promedio que se pone para esa válvula medium aproximado de milímetros. Si le informás, si te basás en ese valor de prótesis para que si hay un error, seguir al paciente con ese valor, ¿cómo lo haces? La realidad es que si yo tengo que definirlo, lo definiría con planimetría de si puedo hacerlo, ¿no? Por supuesto que si no le ves un transesofágico, tengo un transtorácico, me lo arreglo con lo que tengo. Lo que tengo es el área efectiva, no tengo otro. Pero si pudiera definirlo y tengo que definirlo, realmente lo definiría con planimetría, en ese caso puntual. Todo lo que hagas, le vas a creer o no, en la medida que lo vayas viendo. ¿Viste cómo es esto? Te da un cierto número, el área efectiva, me diste la bioprótesis, no coincide con el tamaño de la válvula, no coincide con el gradiente, no coincide con nada y por ahí no le crees. Porque el tracto de salida ya no lo tenés más. El tracto de salida, yo tenía más imágenes para mostrar, pero pensé que iba a ser mucho más largo. El tracto de salida a veces está hasta un poco invadido por la prótesis, por cuando queda un poquito baja. Entonces, ¿cómo haces para medir ahí? Entonces ahí me fijo en gradiente medio, fundamentalmente,
y veo el movimiento de los velos. No sé si había tanta bolilla al área efectiva. Tras que tiene errores en el nativo, imagínate acá. Un comentario respecto de eso es que hoy hemos visto que las prótesis estas tienen o tienen un poco de trombosis algunas, y lo que se sugiere en el seguimiento es sospechar eso cuando el gradiente medio aumenta más de 10 milímetros de mercurio respecto del primer estudio o del estudio previo, ¿no? Más que pensar en el área efectiva. Lo que se recomienda es más pararse en el gradiente medio, ¿no? Bueno, tengo un caso que bueno, ya es tarde, pero se los cuento, que es un caso de Agustina Giancalé, que lo mostró, me parece fantástico, de un paciente con una prótesis biológica que tenía 3 metros de velocidad al mes y al año tiene 5 metros de velocidad. 5 metros de velocidad. Con un área, por supuesto, de 0,6, bla, bla. Biológica. La anticoagularon y volvió a tener 3 metros de velocidad. Esto que lo cuento tan sencillo, a mí me parece fantástico. Hace 15 años, un paciente venía con una biológica con 5 metros de velocidad, estaba un poquito sintomática y entraba directo a quirófano. No se planteaba ni la más mínima duda de nada. 100 milímetros de mercurio de gradiente, un poquito de dineica porque subió la escalera y un poquito listo, a quirófano. Salían con la válvula y por ahí nos decían, sí, estaba trombosada, bla, bla. Me parece fantástico el caso de Agustina Giancalé, que ella está trabajando con tomografía, multislice, y mirando este tipo de prótesis, TAVI y biológico, bueno, todas las biológicas, mirando la incidencia de trombosis es mucho mayor de la que piensan. Y como dijiste, Martín, un poquito de aumento de velocidad, ya enseguida piensan que es. Entonces, al final terminamos anticoagulando lo que no pensábamos que íbamos a anticoagular. Pero bueno, eso sí. No, a mí me pareció muy interesante, siempre que lo escucho, uno reflexiona sobre qué mal que a veces medimos o qué diagnóstico dificultoso a veces nos presenta cada caso. Que usted mencionó muy bien las diferentes errores en cuanto a la alineación, en cuanto a asumir geometrías no perfectas y al uso o la mala costumbre o a veces la falta de tiempo hace que no podamos evaluar la válvula en sus múltiples ventanas. Y yo reflexiono a ver si es posible, digamos, un abordaje multimodal de las imágenes en cuanto al diagnóstico de la valvulopatía aórtica. O sea, es posible en todos los pacientes medir un tracto por 3D, medir por TC, medir volumetría por reso, sería lo ideal, pero a veces, por supuesto, que dificulta un poco, ¿no? Uno habla siempre de lo que tiene, y vos usás lo que tenés. Si te vas a 50 kilómetros de acá, no, 50 no, un poco más, 200 kilómetros de acá quizás no tengas un resonador o un tomógrafo para hacer esto. Si lo tenés, usalo. Pero, ¿qué hacemos nosotros con esto? Hacemos un solo informe. Para facturación, que vayan al informe que quieran, no importa, se hacen 4 o 5. Pero para el médico de cabecera, va un solo informe que se llama Informe de Integración de Técnicas de Imagen Cardíaca, donde se realizó casos, por supuesto, casos que realmente requieren, un caso que no saben si son quirúrgico, en fin, que requieren todo esto. Un paciente que uno dicen que está TAVI y otro dicen que no va TAVI, por ejemplo, que nos pasó hace, no sé, 15 días. Informe y pongo los puntos fuertes de cada método. No pongo todo. ¿Para qué voy a poner la fracción de eyección por eco si tengo la de la reso? ¿Para qué voy a poner el tracto de salida por eco 3D si tengo el de la tomografía? ¿Para qué voy a poner el flujo de la resonancia si tengo el flujo por eco? Cada punto fuerte de esos métodos me hace fuerte a mí en el informe. Y le informo, entonces si no tenés islas y les pasa lo que pasa, que vienen los pacientes con una pila así de estudios, la tomografía dice algo parecido a la resonancia, pero no igual. El eco dice algo diferente, que en realidad es parecido. Y se hizo un PET que dio otra cosa, y entonces viene una pila así de informes. Nadie unió nada, cada uno actuó como una isla, y el médico de cabecera me llama y me dice, ¿qué tiene? Y le digo, espera que le hago un 2D. Y arranco de vuelta con el 2D. Es real esto, es así, ¿eh? Tiro todo eso al costado, digo, tanta incongruencia no la puedo empezar ni a mirar. Agarro el 2D y arranco con el 2D.
Bueno, sí se puede. Si vos podés hacerlo, se puede, y es fantástico esto. Y yo los mando, cada vez que se hace una rezo, les mando el eco, se los tiro, se los empujo así, porque a veces con el día a día se olvidan y dicen, no le medí, andame, hiciste una rezo cardíaca, medime los flujos, medí la infusión diastólica y pongamos un informe. Bueno, ahora lo están entendiendo, ya prácticamente ya estamos sacando informes integrados permanentemente y, por ejemplo, tuvimos una constricción pericárdica que la detectamos por eco, no tenía diagnóstico, fue a rezo, hicimos un informe en conjunto y lo hicimos junto con la operadora de rezo y felices los dos. Entendió todo, entendió que la fisiología del eco es imbatible y si lo pones con la anatomía del átomo o la anatomía de la rezo, es otro estudio, un estudio superador lo que estás haciendo. Sí, no sé si coincides con esto, Martín, pero No la voy al realidad living. también es No voy al living. que Hay no, café. está muy bien. Que la realidad también es que no todos los pacientes necesitan todas las modalidades de No, imágenes. por supuesto, eso Y que ya. la minoría de los pacientes son los que necesitan otra modalidad, que muchas veces, o sea, para el diagnóstico nos basta con un método, y que cuando recurrimos a otros métodos es porque quizás el procedimiento que se va a realizar en el paciente lo requiere, como es el caso de la TAVI, como mostrabas vos recién con el tema de la tomografía. Yo lo que te quería preguntar era si alguna vez te había pasado que, por ejemplo, ante tantas incongruencias, algo, no te hayas quedado conforme con las mediciones para valorar una estenosis aórtica y si volviste si volviste a la hemodinamia. Siempre. Yo nunca me olvido una vez que se le preguntó al doctor William Zogby, que es uno de los principales autores de las guías americanas de valvulopatías, que cuando él tenía incongruencias, ¿qué era lo que hacía? Él decía que él volvía a la fórmula de Gorlin y pedía un cateterismo y pedía la medición de gradientes, cosa que nosotros no vemos habitualmente en la práctica, no lo necesitamos, al menos en los medios donde yo trabajo, ¿no? Y te quería preguntar a vos, cuando, a pesar de ver todas las incongruencias, si todavía te queda alguna duda, ¿qué es lo que haces para definir una estenosis aórtica? O sea, ¿te vas a un transesofágico y medís un área por planimetría simplemente por 2D? Sí, yo voy ¿Qué a lo que yo me siento más fuerte. Yo me siento fuerte con el eco 3D. Entonces, si me pedís a mí que lo defina, y yo le hago yo un eco 3D y lo miro bien, lo evalúo demás. Y de esa forma lo defino. No pido gradiente por hemodinamia, no pido, y en todo caso hago todos los cálculos de pérdida de energía y demás, y hago todo lo que vieron ustedes recién, lo hago en ese caso, en ese paciente, ¿no? Como el paciente, el problema que yo le mostré hoy, hicimos todo. Pero me siento fuerte en eso. Si hablas con alguien que hace tomo más y hace menos eco, te dice, mira, yo lo puedo definir con una tomo retrógrada, gatillada, y mido el área y te va a dar parecida a la mía, y sí, seguro. Entonces, uno termina haciendo lo que siente fuerte, ¿no? Chicos, ¿ustedes entienden que todo lo que hablamos, recién decía Silvia, todo lo que hablamos hoy no es para todos los pacientes, no es para... Y que uno a veces habla como si tuviera toda la tecnología. Yo no tengo tampoco toda la tecnología en todos los lugares, a veces tengo que moverme de un lado para otro, y hay que luchar con esto para integrar. No es tan fácil. Me encantaría, mi sueño sería tener en un piso todo resonancia cardíaca y solamente cardíaca, no rodilla, no me hagan una rodilla, solo cardíaca. Tomografía solo cardíaca y todo en un piso todo y dar vueltas ahí con un roller y girar todo el día, y no es así. A veces el eco 3D lo tengo en un centro y la tomografía la tengo en otra y tengo que ir migrando o no ando en un lado. Esto es así, es mucho de voluntad también. Yo sé que ustedes están acá en Buenos Aires y están en este curso, seguramente están en centros que tienen tecnología, y es molestar, entrar, jugar. La forma de aprender esto no es en el día a día. No esperen aprender esto mirando al staff senior como lo hace. Pidan permiso de noche o vayan de día a la mañana, un domingo a la mañana. No vayan en el día a día. Quédense fuera de hora. Pídanle a Philips o a GE o a Siemens o a quien quiera el software. Philips lo da gratis. Philips lo da. Él lo da por 3 meses en GE, no sé. Pero bueno, hay que molestar, hay que hinchar, hay que ser inquieto, porque si no, miramos y terminamos haciendo operadores técnicos, y yo lo que pretendo es que seamos operadores con un toque de filosofía. No hay filosofía sin ciencia. Cuando yo les pregunto, ¿por qué la valva anterior tiene forma de lengua?
Estoy haciendo filosofía. Lléguense a su casa ahora y digan, ¿por qué la bala tricúspide no es simétrica? Y piénsenlo, porque yo tampoco lo sé, pero por lo menos lo pienso. ¿Por qué la válvula septal es más chica, la válvula posterior es mediana y la anterior es enorme? ¿Por qué la válvula aórtica tiene 3 cúspides simétricas? Esto no es al azar. Bueno, esto es pensar más allá de ser un técnico operador que pone área 08, bla, 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 que me aburre terriblemente hacer eso. Por eso los invito a que vayan a todas las islas de sus centros, toquen la puerta, hinchen, molesten. Siempre hay uno que tiene alma docente, que los deja entrar y demás. En nuestro lugar es libre, pueden ir a donde quieran. Logré eso después de varios años, obviamente, ¿no? Muchos, de pelearme. Bueno, muchas gracias.